tardes con todos. Buenas tardes a los miembros del equipo de Access Capacitación Perú. También con todos y todas las que se encuentran presentes en la sala. Si me dan la señal para poder iniciar, gracias. Bien, doctora, bienvenida a esta sala asignada a su persona. Como digo, nuevamente el agradecimiento a todos los que están integrándose a esta sala. Bien, doctora, le damos el tiempo para que pueda desarrollar la sesión pauteada para el día de hoy, cual es entrevista única en cámara GESEL. Bien, su tiempo, doctora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Bien. En esta oportunidad nos toca hablar sobre lo que viene a ser la cámara GESEL. La cámara GESEL para la recabación de la entrevista única a víctimas. En principio, es necesario señalar que en cuanto a la cámara GESEL, su utilización, en principio, ha sido promovida desde el ámbito de las evaluaciones psicológicas para brindar un ambiente más adecuado a la víctima o a la persona que va a ser entrevistada. Y posteriormente, esta técnica o este método ha sido trasladado al ámbito penal. En el ámbito penal, justamente se ha presentado en el ejercicio del derecho penal público para poder dar una mejor accesibilidad y un mejor servicio a las víctimas al momento de su declaración. Hoy en día, la entrevista única en cámara GESEL ya no se ha quedado solamente en el ámbito penal, sino que también ha trascendido a otros ámbitos que lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. En la presente disertación voy a utilizar un método analítico y crítico de la entrevista única en cámara GESEL, pero desde el enfoque de la operatividad en cuanto a nosotros como operadores jurídicos. ¿Esto por qué hacemos la precisión? Porque la entrevista única en cámara GESEL lo desarrollan y lo practican los psicólogos forenses. Sin embargo, es una herramienta que mucho más encuentra su dinamismo en lo que es la valoración y la recabación de la información que nos pudiera dar la víctima. Entonces, ese enfoque, digamos, jurídico o ese enfoque de sistema de protección o esa mirada de protección a la víctima es la que nosotros hoy vamos a trabajar sin perder de vista las estrategias, las técnicas, tanto desde el enfoque psicológico y para su elaboración y su recabación. Lo que es entrevista única en cámara GESEL, nosotros vamos a advertir algo muy importante en cuanto a su desarrollo. La entrevista única, como decíamos, ha partido y ha sido promovida por el derecho penal público para poder atender de manera efectiva el acceso a la justicia de las víctimas. Sin embargo, cobra de alguna manera mayor dinámica en lo que viene a ser, los procesos penales, pero estos procesos penales que básicamente tenemos una finalidad probatoria que es la prueba en los delitos sexuales. En este tipo de entrevista es particular y es la principal fuente de prueba que en los casos de abuso sexual y en todos los casos de abuso sexual es la principal prueba la entrevista porque es la prueba, como dice el Acuerdo Plenario 01-2011, en su fundamento 38, que va a ser la prueba estelar o va a convertirse en la prueba de cargo, la prueba que imputa. Y en muchos casos, en procesos de abuso sexual, a veces es la única prueba con la que se cuenta.
Entonces, en esta situación y en esta particular circunstancia, ¿por qué? Porque en este tipo de delitos, que son los llamados delitos de clandestinidad, no hay testigos, porque como ustedes saben, en su mayoría se producen en el seno de la intimidad y muchas veces del hogar. Entonces, se ha trabajado la cámara Gesell como una herramienta para recabar información de la víctima desde su primera instalación en el año 2006 a este año. Hemos hecho un largo recorrido y se han implementado cámaras Gesell a nivel nacional, y podemos nosotros encontrar que es la única cifra que hemos tenido, porque en este año 2020 no se han implementado por el mismo contexto en el que nos encontramos. Sin embargo, nosotros vamos a poder advertir, por ejemplo, que tenemos casi 75 cámaras Gesell, pero esta información que nosotros presentamos obedece al Ministerio Público. No es una información en la totalidad, porque aquí vamos a hacer presente que también el Poder Judicial ha implementado cámaras Gesell. Entonces, si nos concentramos en lo que es Ministerio Público, son 75 cámaras a nivel nacional, 12 de ellas se encuentran en Lima Capital, y el valor, digamos, de su implementación de una cámara Gesell que cuente con todos los espacios y todos los requerimientos, digamos, podría ser de 97.886, pero hay cámaras también que ha instalado el Poder Judicial cuyo valor ha sido mucho menor, entre 50.000 a 45.000 soles, que es la implementación. ¿Esto por qué comentarlo? Porque justamente hace que nosotros podamos ver que en muchas de las provincias hay carencia de esta herramienta que se requiere justamente para la toma de la información o del testimonio de la víctima. Si comparamos esta cifra de cantidades de cámaras Gesell que tenemos versus la muestra que nosotros podamos tener de las denuncias sobre abuso sexual, y sobre todo si hacemos de esa muestra un corte y nos focalizamos solamente a lo que vienen a ser víctimas, niño, niña, adolescente, pues tenemos un número mucho mayor. En este caso, por ejemplo, hasta el año pasado, 2019, se tuvo 4.927 víctimas por atender. Entonces, no hay una proporción, y es por eso la razón que en muchos casos la atención en la cámara Gesell va a demorar de 2 a 3 meses. Sin embargo, hacemos la tingencia de que cuando las circunstancias, por la gravedad de los hechos y porque quizás también hayan indicadores de flagrancia, necesariamente la cámara Gesell se tiene que tomar de manera inmediata. Entonces, la cámara Gesell, para nosotros, antes de entrar al aspecto jurídico, vamos a un poco estructurarla y vamos a describirle. En realidad consta de 2 ambientes, pero lo ideal sería que debería tener 3 ambientes. El primer ambiente, que está para lo que se hace con el trabajo del protocolo de SATAC y rapport, que es justamente la preparación que debe de tener la víctima antes de su ingreso a la cámara Gesell. En muchas de las cámaras Gesell no están contando con estos 3 ambientes, sino con el típico y clásico 2 ambientes. En estos 2 ambientes que nosotros tenemos, que uno de ellos va a ser el espacio en el que se va a desarrollar la entrevista, que lo vamos a poner sala de entrevista en todo caso, y del otro lado de este espejo espía, que le llaman, o un espejo disimulado, del otro lado va a encontrarse justamente, ¿no?, esa sala privada, ¿no?, que va justamente a ser usado por los operadores para poder participar de esa diligencia. Sin embargo, en cuanto a lo que es espacio, sí existe más o menos un protocolo para poder instalar. En el caso del Perú,
nosotros hemos optado por una estrategia de cámara Gesell rígida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entendemos que siendo una cámara Gesell en la que se va a recabar información del testimonio de la víctima, no debería haber elementos distractores en el entorno. Es por eso que ustedes van a encontrar que entre nuestras cámaras Gesell aplicadas en el Perú, a diferencia de otros países como Argentina o Estados Unidos o mismo España, sus salas de entrevista sí son amigables, ¿no? Pero nosotros no podemos tener, por ejemplo, ni siquiera un reloj o un mapa del Perú, etcétera, porque de acuerdo a los lineamientos de los psicólogos, ello puede influir de alguna manera, asociar el recuerdo que pueda tener la víctima con el objeto que pudiera estar o no. Entonces, por eso es que ese ambiente de entrevista es simplemente sobrio, sin ningún elemento distractor, pero sí cuenta con una mesa, ¿no? Y con 2 sillas cómodas para que pueda estar la víctima y el psicólogo que va a hacer la entrevista. Decimos hacer porque el psicólogo, como ya lo vamos a ir comentando a lo largo y solamente estamos hablando aquí algunas características técnicas, el psicólogo no dirige la entrevista en cámara Gesell. Quien dirige es el fiscal o el juez y vamos a ver en qué momentos. ¿Ya? Entonces, la primera sala, que es la sala de entrevista, tiene una conexión de audio y video que va a estar conectado hacia la otra sala para poder canalizar la información y el diálogo que se está sosteniendo en la sala 1 y podamos escuchar los que estamos detrás del vidrio, del espejo espía, ¿no? Para poder nosotros entender lo que se está escuchando. Ahora, el psicólogo también está conectado justamente, ¿no? Con los auriculares para nosotros poder enviar quizás algún detalle de preguntas, algunas precisiones. Entonces tenemos, adicionalmente a la implementación de 2 salas, tenemos la implementación de los equipos de audio y video. ¿Por qué de audio y video? El de audio que permite la comunicación entre los miembros de ambas salas y el video que va a transmitir justamente son 2 cámaras que deben de ir en la primera sala de entrevista que van a ser monitoreadas desde la otra sala para poder hacer la grabación. Ojo que esta entrevista única viene siendo grabada. Entonces, ahí nosotros vamos a poder contar con 7 u 8 vistas que nos permite justamente tener todo el entorno de la cámara Gesell para poder tener, digamos, la amplitud de las imágenes. ¿Por qué la entrevista única en cámara Gesell? A lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ha sido importante la forma como se ha recabado el testimonio de la víctima, ¿no? Sin embargo, se habla justamente de ese proceso dramático que la víctima tiene que pasar por los diferentes sistemas, por las diferentes instancias que la víctima tiene que pasar a lo largo de la investigación y del proceso judicial. Entonces, la víctima normalmente se suele enfrentar hacia muchas personas para hacer el relato de un hecho que justamente le ha causado un daño psicológico. Entonces, lo tiene que volver a revivir, lo tiene que volver a contar y cada vez que lo cuenta lo va a volver a revivir, lo va a volver a recordar, ¿no? Y frente a la mirada de muchas personas y frente a un contexto, digamos, público en el que no teníamos mucho en cuenta quizás las garantías de los derechos de las víctimas. Peor aún, si estas víctimas eran niño, niña, adolescente, ¿no? Que era mucho más complejo aún. Entonces, la cámara Gesell sale como respuesta en el proceso penal justamente como una garantía
de los derechos fundamentales de la víctima y que también se complementan con los derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño en su observación general 12. El sustento de esta norma internacional que sustenta la implementación de esta herramienta o de este mecanismo es justamente que el niño no debe ser entrevistado con más frecuencia de la necesaria. Y aquí se refiere solamente a que se pueda recabar una sola vez la información o el testimonio de la víctima. También en esta disposición normativa del Corte Internacional nos señala que, en particular, cuando se investiguen acontecimientos dañinos, es decir, que de por sí ya tuvimos una lesión, puede ser física, puede ser sexual o psicológica, que ha producido el evento dañoso, pero también estamos generando aún la permanente lesión, ¿no? Como secuelas, como consecuencias, que justamente hablábamos en lo que era violencia en niño y adolescente, de poder volver a recordar y sobre todo para un niño o niña adolescente tener que enfrentarse a un adulto para poder absolver preguntas. Digamos, emocionalmente y psicológicamente no está preparado para asumir ese contexto que se le presenta a razón de su edad y de su falta de desarrollo psicoemocional. El proceso de escuchar a un niño, la misma convención lo reconoce que es difícil, es muy complejo, y también tiene en cuenta de que esto puede causar daños traumáticos al menor, ¿no? Sobre todo porque lo estamos exponiendo, ¿no? a que pueda revivir, y no solo a eso, ¿no? Porque el entrevistador observa al niño, lo intimida con la mirada. Entonces, en la entrevista a niños, niñas, adolescentes, sobre todo para recabar información de abuso sexual, es compleja, es difícil y bueno, es necesario que se implemente la cámara Gesell y con estas finalidades que se implementan para evitar la revictimización, sobre todo primaria y secundaria, que sufren las víctimas en contextos de violencia, específicamente en casos de abuso sexual. Entonces, nos encontramos nosotros frente a una herramienta forense, es decir, porque la información va a ser llevada a un proceso judicial donde se va a tomar una decisión para evitar la revictimización de la víctima. Entonces, es una diligencia que es utilizada justamente para recabar y para recoger y para perennizar la declaración de niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual, trata de personas. Es importante aquí nosotros partir por aclarar lo siguiente. La implementación de las entrevistas únicas en cámara Gesell, de hecho, que se ha dado en el ámbito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, que en principio sacó una guía de procedimiento el año 2006 para poder hacer entrevistas únicas a todas las víctimas en los casos de abuso sexual. Sin embargo, ya con la implementación también de la ley 30364, ¿no? El Ministerio Público ha tenido que reformular esa guía de procedimiento de entrevista única, para poder actualizarla al nuevo contexto y complementarla también con la ley 30364. Entonces, tenemos aquí la guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la ley 30364, ¿no? Para realizarla a niños, niñas, adolescentes, varones, víctimas de violencia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ha sido publicada el 8 de septiembre del 2006.
Sin embargo, vamos a ver cómo esta guía ha ido evolucionando, porque ya su enfoque de actuación y de intervención no se limita a niños, adolescentes, varones víctimas de violencia, ¿no? Sino que va a ir abarcando a otros sujetos de protección, como son las niñas, como son también mujeres víctimas de violencia. Pero algo que es importante es ver y tener muy en cuenta, y esto nos va a servir para poder analizar nosotros algunos aspectos en la jurisprudencia, cómo se viene aplicando la entrevista única de cámara Gesell, partir por sus características. Es decir, conocer frente a qué herramienta o frente a qué instrumento nosotros nos encontramos. Si nosotros podemos describir al margen de su estructura técnica a la cámara Gesell, nosotros podemos decir que la cámara Gesell es una forma, es un método, es una técnica, pero que va a obedecer a un fin, y es hacer una entrevista única a una víctima. Entonces, tenemos dos indicadores que se fusionan. Una entrevista única que se desarrolla bajo la metodología de la cámara Gesell. ¿Cuáles son las características? En principio, permite recabar información de los hechos denunciados de manera objetiva y confiable. Nosotros sabemos que una de las características, por ejemplo, del testimonio como prueba, es la subjetividad. La subjetividad quizás en el contenido de la declaración, en la estructura de la declaración, ¿no? Siempre esperamos corroborar ese testimonio con algunos indicios que permitan fortalecer, digamos, el contexto probatorio. Pero, ¿qué pasa con la entrevista única en cámara Gesell? Pretende un poco alejarse de la subjetividad para ir un poco a la objetividad, y para eso justamente se asiste de una metodología que es justamente la de cámara Gesell. Entonces, no es la recabación de una entrevista, no en el local del juzgado, sino simplemente estamos haciéndolo en un espacio privado. No es así. La entrevista única en cámara Gesell es mucho más que eso. Es toda una metodología que se aplica en el ámbito forense, psicoforense, si lo quieren llamar así, para nosotros poder justamente entender a partir de lo que se recaba la información, su dinámica y su valoración probatoria en el proceso penal. Entonces, una de las características es esa, ¿no? Que permite recabar justamente de manera objetiva y confiable, es decir, dotar a esa subjetividad del testimonio, dotarlo de ciertos elementos que lo hagan objetivo. Es un medio de prueba instrumentado. ¿Por qué decimos que es un medio de prueba instrumentado? Porque es un medio de prueba que nosotros mismos estamos creando o estamos generando o estamos armando con el fin de obtener ese medio de prueba, con el fin de lograr justamente esa información. Algunos lo pueden llamar medio de prueba inducido, ¿no? Que también podría ser válido. Una de las características también más importantes es que esta declaración que va a prestar la víctima en cámara Gesell se va a desarrollar en un ambiente privado. Y aquí lo del ambiente privado calza perfectamente con lo que es la Convención sobre los Derechos de Víctimas y también sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que este tipo de declaraciones se dé en un ámbito privado. Debe ser única y hacia eso apunta la entrevista única en cámara Gesell. No es entrevista preliminar, no es primera entrevista, sino su objetivo es que va a pretender ser la única entrevista con la que se va a contar durante todo el trayecto que pueda tener el proceso, sea en etapa de investigación, sea en etapa de intermedia, en juicio oral, etc. Ahora, algo importante que nosotros debemos tener en cuenta desde un enfoque probatorio es que
la entrevista que se vaya a realizar bajo este mecanismo intenta y debe intentar reconstruir los hechos a partir de los recuerdos que han quedado en la memoria de la víctima. Por este indicador justamente es el que los psicólogos forenses recomiendan, que no debe haber elementos distractores en la sala de entrevista. Y por este indicador también, los psicólogos que puedan desarrollar la entrevista, o los que estén entrevistando a la víctima, no pueden tener un contacto físico con la víctima. Por ejemplo, el niño puede estar llorando al momento del relato, el psicólogo no puede cogerlo y abrazarlo y decirle, sí, mira, llora aquí. No se puede, porque lo que tratamos o se intenta en lo que es entrevista única en cámara Gesell es mantener impecable la memoria, los recuerdos que tiene la víctima sobre los hechos, bajo sus palabras, bajo su terminología, etc. Entonces, esto es importante porque aquí nosotros vamos justamente a tener largas discusiones con psiquiatras forenses que atribuyen ciertos indicadores a lo que son los llamados recuerdos construidos por la víctima. Y como toda persona, construimos recuerdos que no son, digamos, situaciones que hayan ocurrido en el contexto o en la realidad o en la verdad, sino que de alguna manera puedan estar en el imaginario y se llaman recuerdos construidos. Es como cuando, por ejemplo, el niño, ¿no?, pueda decir, ¿qué sentiste en ese momento en el que te ocurría eso? Entonces el niño puede decir, bueno, sentí como la picazón de una avispa. Y tú le preguntas, ¿alguna vez te picó alguna avispa? Y te va a decir, nunca. Entonces, ¿cómo tenemos un recuerdo en la memoria de algo que nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, ahí los psiquiatras dicen, eso se llama el recuerdo construido. Esto es importante porque para eliminar o para descartar esos recuerdos construidos, es que nosotros tratamos justamente de cumplir esa guía de procedimiento que permita tener y mantener y registrar la información que nos va a brindar la víctima, ¿no?, de manera cautelosa, de manera invicta, ¿no?, y que esté libre de los elementos concomitantes que pudieran estar dentro del entorno de la víctima al momento de su relato. La guía de procedimiento del Ministerio Público específicamente, si ustedes le dan una revisada, designa quiénes van a participar de la Cámara Gesell. En principio participa el fiscal penal a cargo del caso, quien, dicho sea de paso, es quien dirige la entrevista única en Cámara Gesell. El psicólogo forense que va a realizar las preguntas y la entrevista, el abogado defensor del imputado, del niño y niña adolescente, y con la presencia de los padres o responsables del niño que va a ser entrevistado. También aquí participa el fiscal de familia, y el fiscal de familia no tiene la misma función del fiscal provincial penal que está a cargo del caso, el fiscal penal. El fiscal penal va a ir detrás de sus elementos, detrás de sus indicios, detrás de los elementos que le permitan de repente estructurar o ver la conducta penal. Pero no podríamos nosotros tener al fiscal de familia también presente en la sala con la misma finalidad, ¿no? Porque ya está cumpliendo esa función el fiscal penal. Entonces todos se preguntan, ¿y el fiscal de familia cuál es la función? Porque
doctora, siempre le he visto haciendo preguntas también al fiscal de familia. El fiscal de familia no hace las preguntas que se haya olvidado el fiscal penal. El fiscal de familia está ahí cuando la víctima es menor de edad y está justamente presente allí para garantizar los derechos de niño y niña adolescente que viene dando su relato. Entonces, su función no es la de perseguir, digamos, la acción penal, que puede ser lo del fiscal penal, sino su función será la de proteger a la víctima. Esta entrevista que también en la guía lo encontramos en 3 etapas muy marcadas, que para ustedes será familiar, es la etapa previa a la entrevista, la segunda etapa que es la misma entrevista, y la tercera etapa o etapa posterior que es posterior a la entrevista. Es importante nosotros poder identificar estas etapas, muy importante, porque en la etapa previa a la entrevista única de cámara Gesell, nosotros vamos a tener un escenario distinto. Tenemos la denuncia recién se ha hecho, recién se ha dado la nota in scrimming, está la evaluación médico-legal que sí o sí previamente tiene que pasar la víctima previo a cámara Gesell, la intervención también de la UDAVIP. Algo importante en esta etapa previa que debemos tener en cuenta, y siempre lo repetimos, es que de acuerdo a la guía de procedimiento de entrevista única en cámara Gesell para víctimas, que hacíamos referencia al Ministerio Público, no se debe hacer preguntas indagatorias respecto de los hechos a la víctima. ¿Pero por qué? Justamente porque decíamos, ¿qué decíamos? Que la memoria, los recuerdos que están en la memoria de la víctima, tenemos que tratarlos de sacar invictos, libre de cualquier elemento. Entonces, los psicólogos forenses dicen, si ya tuvo un interrogatorio con el efectivo policial, con la abogada del CEN, encima también se lo contó a la psicóloga del CEN, y etcétera, lo que hayan hecho en este proceso dialéctico, le hayan podido decir a la niña, uy, y mira, y qué parte fue, etcétera. Entonces, ellos sienten que se ha modificado esa pulcritud que debe de tener los recuerdos de la víctima. Esto es muy importante porque si nosotros al psicólogo forense le decimos, sí señor, ha habido indagatorias por parte del psicólogo, que bueno, sí, es que él no sabía, pobrecito, es que no, nadie le dijo, no. O sea, ¿por qué? Porque inmediatamente el psicólogo forense no va a tomar la entrevista única en cámara Gesell. No por desidia del psicólogo forense, porque está en la guía de procedimiento, es el procedimiento. Entonces, ahí justamente entra a tallar lo que es la preservación de la prueba, que a todos y todas nos corresponde como operadores jurídicos. Como operadores de justicia nos corresponde la preservación de la prueba, sea en instancia policial, en instancia fiscal. Mientras no haya pasado la niña cámara Gesell, no puedo hacer indagatorias, ¿no? Y a eso todos buscamos de acceso cautelamos. Esto es muy importante porque muchos los casos en los que hemos manipulado la memoria de la víctima no han llegado a entrevista única en cámara Gesell. Sí, doctora, pero se han hecho el psicólogo ha hecho otra entrevista, ¿no? Ya no en cámara Gesell, pero sí ha hecho una entrevista así única también, en su despacho, estuvo el fiscal, estuvo el juez, etc. Pero le hemos quitado esa objetividad que pretendíamos darle con esa herramienta de cámara Gesell. Entonces, no va fortalecida al proceso penal, ¿no? La sometemos, digamos, a ser cuestionada, ¿no? Digamos que su valor probatorio también pueda ser subjetivo, y decíamos, no queremos eso, queríamos nosotros irnos del lado también, inclinarlos a la objetividad.
que no lo hemos logrado porque no se ha realizado. Esto por múltiples jurisprudencias que ya han sentado también criterios, han fijado criterios respecto de ello, ¿no? Entonces, y ojo, que con la entrevista única, en procesos de, sobre todo de abuso sexual, es la única prueba que en muchas ocasiones tenemos. Entonces, tenemos que preservar la prueba. En la segunda etapa, que ya es la etapa propia del procedimiento de entrevista única, es un proceso semiestructurado que va a identificar criterios de realidad para que la declaración justamente de la víctima esté basado en los hechos vividos. Lo que nosotros queremos es que de alguna manera tener una herramienta que la memoria de la víctima nos proyecte o intente proyectarnos lo que ha ocurrido. Y lo tercero que también va a trabajar después, y esto sí incidimos los que trabajamos en protección a víctimas, ¿qué pasa después de la entrevista única en cámara Gesell? O sea, recogemos la entrevista, recogemos el acta, el audio, listo, ya tenemos nuestra entrevista, nos vamos a juicio contentos porque ya tenemos, pero ¿qué hay de la víctima después de eso? ¿Hemos garantizado, la hemos protegido? ¿Hay garantía de protección para la víctima? ¿Ha regresado a su entorno agresor? ¿Qué relató la víctima en cámara Gesell sobre los hechos ocurridos en torno al abuso sexual? Entonces, ahí hay mucho que hacer. Hay que trabajar evaluación psicológica, cadena de custodia, la intervención de la UDAVID es importante y sobre todo, que vamos a hacer un poco incisivos, es en medidas de protección después de la entrevista única en cámara Gesell. Entonces, mucho cuidado con la entrevista única en cámara Gesell porque nosotros nos encontramos frente a una metodología. Y por metodología entendemos que es un conjunto de procedimientos que tienen por fin un determinado objetivo, en un concepto simple. Entonces, es un conjunto de procedimientos que nos va a llevar hacia un objetivo que es recabar el testimonio de la víctima. Nosotros, para poder trabajar no solamente en cuanto a la estructura del ambiente donde va a prestar su declaración o la entrevista a la víctima, no solamente decíamos que la cámara Gesell es una estructura de dos ambientes, sino que hay una metodología que se está aplicando ahí y que es justamente la intervención del psicólogo forense y la aplicación del protocolo SATAC y lo que es el rapport. En lo que viene a ser el protocolo SATAC, que como todos los psicólogos saben, ¿no?, es derivado de los estudios hechos por los psicólogos Holmes y Viet en el año 2003, este protocolo es semiestructurado porque se debe modificar según las circunstancias de la declaración o de la revelación inicial a nivel de desarrollo cognitivo del menor. ¿Qué quiere decir? Que no estamos frente a un interrogatorio estructurado que obedezca a pregunta, respuesta, y que la víctima se sienta, como se dice, en un saco en el que no se pueda mover. Esta tiene que ser flexible porque el relato va a ir llevándose a cabo de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circunstancias de la declaración progresivamente, donde va a haber una revelación inicial, es decir, el punto de inicio, donde va a haber también la revelación del nudo, el contenido en sí, y quizás finalmente el desenlace, ¿no? Y en todo esto, el nivel del desarrollo cognitivo también que tiene la víctima para relatar los hechos. Que puede hacerlo también de manera desordenada, ¿no? No siempre va a estar estructurada en ese orden, ¿no? Muchas veces la víctima de pronto empieza a contar desde el punto del desenlace, o sea, no desde una revelación inicial o puntual, ¿no? Entonces, pero el psicólogo forense es el que le va dando la forma, le va dando la estructura. Otro tema importante es lo que se trabaja con las técnicas del rapport.
que es justamente el propósito de establecer confianza y empatía. Porque la víctima que tiene 8, 9, 10 años de edad, que se enfrenta a un adulto para narrar un hecho que lo avergüenza muchas veces, porque piensa la víctima muchas veces que es parte de ese hecho, que fue parte de ese hecho, ¿no? Dentro de su perspectiva, ¿no? Piensa que asume algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, es importante que la víctima pueda trabajar algunas estrategias previas de diálogo y confianza en la que permita justamente, ¿no?, ubicarla en un escenario amigable y de confianza. Para trabajar lo que es la simpatía, el método Rapport justamente sugiere que las cámaras Gesell, que son 2 ambientes, tengan un ambiente previo para la preparación justamente de la víctima, ¿no? Poderle explicar de qué se trata y poderle dar confianza para que la víctima se sienta cómoda en la medida de lo posible en un ambiente que no conoce. Esto es complicado si estamos trabajando con víctima, niño, niña, adolescente. Y también es importante tener en cuenta, y no podemos perder de vista, que son las identificaciones anatómicas, ¿no? Que es, por ejemplo, que justamente cuando apliquemos el tema del rapport y generemos la empatía, el clima de confianza, de repente romper el hielo con un diálogo con el niño y adolescente que va a ser entrevistado, pero también poder hacer la observación, aplicar el método de observación, ¿para qué? Para poder determinar, por ejemplo, la capacidad de entendimiento del niño y su habilidad también de poder distinguir entre ambos sexos y llegar de repente también a un idioma común, referente también a los nombres de las partes del cuerpo. Aquí, y ya entrando a la parte crítica y de análisis, nosotros recordamos justamente que en muchos de los tantos, porque hay muchos acuerdos plenarios sobre la entrevista única en cámara Gesell, y quizás ustedes se hayan podido dar cuenta que es un tema que mucho ha preocupado a los acuerdos plenarios, y son muchos los acuerdos plenarios que han tenido como temática dar respuesta a este uso de entrevistas únicas en cámara Gesell. Uno de los tantos es justamente el acuerdo plenario número 4/2015, ¿no?, que en su fundamento 28 señalaba algo que en realidad no ha encajado muy bien en el sistema. Y nos decía en este fundamento, y como también para nosotros dentro del sistema de justicia era novedad la entrevista única en cámara Gesell, nadie tampoco se percató del tema, pero en este fundamento 28 nos decía que la herramienta de entrevista única en cámara Gesell es una herramienta útil para valorar la credibilidad del testimonio de la víctima. Y por mucho tiempo nosotros lo creímos así, pero después nos dimos cuenta y dijimos, un momento, a nosotros nos habían dicho que medio de prueba y fuente de prueba siempre ha sido diferente. Un contexto es el medio de prueba por el cual tú recoges justamente la información. Ahora, lo que es cámara Gesell, la metodología de cámara Gesell para realizar entrevistas, decíamos que era una metodología, es un método. Y ese método con el que yo he recabado la información de los rastros, de los recuerdos que han quedado en la memoria de la víctima, es un conjunto de técnicas que va a convertirse en un método, en una herramienta. Pero la valoración de la credibilidad del testimonio tiene otro matiz, porque la credibilidad del testimonio de la víctima va a complementarse con los estándares
de credibilidad de testimonio a nivel internacional, que es parte del derecho probatorio. Lo que nosotros estamos trabajando en entrevista única en Cámara Gesell es la metodología, cómo recabo yo la información para que ese testimonio, que siempre ha estado en el ámbito de lo subjetivo, pueda tener ingredientes de objetividad. Entonces, estamos hablando de la forma como yo recabo la información, no cómo es valorada la información, ¿no? Y eso un poco que ha distorsionado este acuerdo plenario y que ha generado también mucha, digamos, confusión, pienso yo, en lo que es justamente el manejo de la valoración del testimonio. La valoración del testimonio a nivel internacional tiene sus propios estándares internacionales para poder nosotros valorar el testimonio en lo que es doctrina del derecho probatorio. Que ustedes lo conocen, ¿no? Está la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación. Estos estándares internacionales contenidos dentro del testimonio, ¿no?, tienen que ser valorados. Para eso, justamente con ese fin, nosotros hemos recabado una entrevista única a través de la metodología de Cámara Gesell. Pero la metodología de por sí sola no puede tampoco, digamos, constituirse ya en una valoración autodeterminada, porque entonces, ¿dónde estaría la intervención? En este caso, el juzgador, quien es el que va a hacer la valoración del testimonio. Y esto de los estándares de valoración del testimonio, justamente viendo todos los errores que se produjeron inicialmente con la acción de la 30364 en lo que era declaración de víctimas, más el error que había en este acuerdo plenario que ya les comento, en el Decreto Supremo 04-2019 se intentó corregir, el legislativo intentó corregir de alguna manera esa situación de perspectiva errónea de lo que es la entrevista única en Cámara Gesell, y en el artículo 12.a nos establece justamente, recoge los estándares internacionales del valor del testimonio para, ¿no es cierto?, contextualizarlo como valoración. Y nos dice, ¿no?, que la entrevista única en Cámara Gesell debe ser practicada a víctima, niño, niña, adolescente, y con este decreto supremo incorpora también a mujeres víctimas, sin hacer disquisición, ojo, de que sea abuso sexual, pero se entiende que bueno, es así por la carencia también de los recursos. Nos señala que su actuación, y de frente, ¿no?, recoge también lo que otro acuerdo plenario nos señala, ¿no? Nos dice, su actuación puede desvirtuar la presunción de inocencia. La entrevista única en Cámara Gesell es lo suficientemente capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Pero no va en automático, y eso siempre lo pregonamos. Esa presunción de inocencia va a ser desvirtuada, desfasada, desacreditada, en la medida que ese testimonio tenga los estándares internacionales, que es la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio, la persistencia en la incriminación. Entonces, lo que nosotros vemos justamente es que la declaración de la víctima, que justamente es importante y que, como decíamos, ha habido muchos acuerdos plenarios sobre este tema y que cobra cierto protagonismo en los procesos en los que la conducta penal es de abuso sexual. Entonces tenemos el acuerdo plenario 02-2005 que nos dice que la declaración de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia. Este acuerdo plenario ya, digamos,
queda un tanto consolidado con lo que dice el artículo 12.a de la ley 30364, recientemente modificada el año 2019. Pero, ¿qué nos decía antes este acuerdo plenario? Nos decía que la posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, pero tampoco era en automático. Nos decía, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Obviamente no se iba por los estándares del testimonio, sino se iban por razones objetivas, obviamente plenamente acreditadas en el proceso, que tiendan a desvirtuar o a contradecir. Y aquí era como un poco, digamos, cargar, ¿no? Cargar, hacer una carga justamente de la prueba como para poder derrocar de manera objetiva o desvirtuar de manera objetiva el contenido de la declaración. Esto, que lo hemos remarcado en azul, ya no va porque ya estamos frente a otro escenario que nos presenta el artículo 12.a de la ley 30364. Otro hecho que cobra singular importancia, este de acuerdo plenario, que tampoco ya no va, es la importancia de que la retractación de la víctima se evalúe y se tomando en cuenta el contexto de la coerción propiciado en el entorno familiar y social próximo que proviene, ¿no?, de la víctima y de la persona denunciada. En el año 2005 se pudo decir esto, pero ahora es completamente diferente porque justamente el artículo 19 y que también ha promovido la ley 30364 es la limitación que debe existir a la retractación de la víctima. Sobre todo si niño, niña, adolescente. Y esto es muy importante. Entonces, sin desmerecer este acuerdo plenario, sí reconocemos su importancia porque marcó justamente algo muy importante en lo que es el sistema penal, es que justamente introdujo el hecho de que la declaración de la víctima en los procesos denominados clandestinos era vital y que era la única prueba de cargo. Esta declaración es admitida como única prueba de cargo legítima, sobre todo en estos delitos de abuso sexual, ¿no?, en lo que a veces se requería de repente la presencia de datos periféricos de carácter objetivo también que puedan corroborar la versión. Entonces, un tema muy importante que también ha cambiado este contexto, que ya no puede ser el mismo, es que estamos ya entendiendo de que los niños, niñas, adolescentes y también víctimas mujeres están dentro de una relación asimétrica de poder. En una relación asimétrica de poder, hemos dicho tantas veces que las condiciones no son iguales para los dos sujetos, porque hay un sujeto que está en la parte superior y hay otro sujeto que está en una parte inferior, que hay un sometimiento, hay una relación asimétrica que no es igual, no hay condiciones. Y si no hay condiciones igualitarias, no podríamos decir, bueno, que la víctima se retracte y si ya se retractó, bueno, pues no, que se valore esa retractación de acuerdo a su contexto. Entonces ya pasamos esa etapa. Decíamos que la entrevista única en Cámara Gesell era semiestructurada, ¿no? Es decir, sí tiene pautas, tiene reglas básicas, pero que no es de algún modo rígida o obedece una estructura pregunta-respuesta, porque no podría en todo caso acomodarse una estructura a todo el desarrollo del relato que pueda tener el universo de víctimas, y sabemos que las víctimas son diferentes, no hay hegemonía en ellas, son un universo de características en ellas. Entonces, esta entrevista única lo que hace es trata de reconstruir los hechos a partir de lo que ha quedado, de los vestigios, de los fragmentos de recuerdo que ha quedado en la memoria de la víctima. Entonces, durante el desarrollo de la entrevista, el psicólogo lo que debe lograr es sí tener pautas,
¿no? Tener, como se dice, puntos de coordenada donde se pueda desplazar, ¿no? Y que están expresados y que están señalados expresamente en la guía de procedimiento de entrevistas únicas de Cámara Gesell del Ministerio Público. Y algunas coordenadas, algunas pautas que son relevantes es, por ejemplo, la fecha, hora y lugar donde ocurrieron los hechos para poder relacionar justamente con la imputación del cargo. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿No? ¿Qué situaciones llevaron una a la otra? Y que pueda de repente la víctima describir también el lugar, la fecha y el periodo. Pero no la fecha y el periodo, por ejemplo, de manera exacta, ¿no? Diga usted cuándo ocurrió agosto. ¿Agosto cuándo? No, sino que esa fecha de repente pueda tener algunos referentes periódicos. Por ejemplo, ¿no? Y cuando te pasaba eso con tu primo, ¿dónde estaban? Entonces yo estoy, ¿no es cierto?, diciéndole a la víctima que me lleve al lugar, ¿no?, donde ocurrieron los hechos. Yo no le estoy diciendo, de verdad que fue en el cuarto, de verdad que fue en la sala. No, yo le estoy diciendo que me lleve al lugar de los hechos. ¿Dónde se encontraban cuando ocurrían los hechos? ¿Dónde te encontrabas tú? Entonces la víctima empieza a describir y dice, sí, me encontraba en una habitación. ¿Y cómo era la habitación? Pero, ¿qué nos importa cómo era la habitación? No, sí, claro que sí importa. ¿Por qué? Porque estamos recreando, estamos cogiendo pedazos de la memoria que ha quedado en la víctima para poder estructurar y armar la idea, la historia que tiene, para que pueda relatar los hechos. Y estos van a ir vinculándose, y eso es muy importante porque a veces la víctima relata esos elementos periféricos o ese entorno, digamos, de lugares físicos que también es muy relevante en el recojo de información, porque la víctima puede decir, sí, la casa era grande, había mucha luz, muchas ventanas. ¿Y dónde dices que ocurrió? Sí, esto ocurrió en el domicilio de mi abuela. El domicilio de la abuela no tiene ninguna ventana. Entonces, ahí hay una, como se dice, una dicotomía que no está ajustando a este tema de coherencia en la víctima, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La identificación del supuesto agresor también, pero no la identificación con nombres, apellidos completos, sino la identificación en cuanto a sus características físicas y también la posición que tiene este. Por ejemplo, si yo le digo a la víctima, dime, ¿y esta persona que te hacía esto, que tú me cuentas, qué relación tiene? ¿Quién es? Es mi tío. Pero tu tío, ¿por qué? Es hermano de tu papá, entonces la víctima va señalando, ¿no?, la posición que tiene el agresor, ¿no? Entonces su relación de parentesco, va relatando, ubicándolo en la posición. Esto es muy importante porque se han presentado casos en los que el mismo agresor, por ejemplo, dice, ¿cómo me dices que se llama la persona que me dices que te hizo esto? José. Pero, por ejemplo, en el entorno familiar pueden haber hasta 3 Josés, ¿no? Entonces, por eso es importante que pueda darnos elementos o ciertos indicadores que nos permitan la plena identificación. A ese tipo de identificación del supuesto agresor se refiere este referente, ¿no? Entonces, luego la relación que decíamos, la relación o vínculo con el supuesto agresor, ¿no? Que lo puede identificar quién es, qué relación tiene o qué posición tiene en la familia. Esto permite también, ¿no?, identificarlo plenamente, determinar también la frecuencia e intensidad en la medida de lo posible en que se han dado los hechos. No siempre la víctima también va a tener predisposición de narrar dichas circunstancias,
Pero si es que es posible trabajar y determinar la frecuencia y la intensidad, por ejemplo, ¿no? ¿Esto ocurría siempre que ibas a la casa de tu tío? ¿Siempre o algunas veces, no? Eso es lo que necesitamos saber. Yo puedo darle esa información al psicólogo y el psicólogo le dirá con qué frecuencia, cuántas veces. Entonces, ahí podremos nosotros de repente pautear y ver con qué frecuencia y con qué intensidad se hayan podido dar los hechos de abuso sexual. Y también otro tema que es muy importante es desde cuándo suceden estos hechos. No cuando, más o menos, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrió esto? Entonces la víctima dirá, pues fue luego de vacaciones, creo, ¿no? Entonces nos da más o menos un indicador, ¿no? De cuándo. No nos dará una fecha aproximada, porque obviamente en el proceso de memoria de la víctima no va a estar la fecha exacta, salvo que ésta haya tenido relacionada con un evento trascendental, como puede ser, por ejemplo, el cumpleaños de la mamá, o haya sido bajada de Reyes, o el velorio del padre, etc., ¿no? Si está conectada a un evento trascendental, entonces podemos lograr obtener la fecha. La existencia de otras víctimas también, en la medida de lo posible, es importante. Y aquí el acuerdo plenario 01-2011 también aporta a lo que es entrevistas únicas en Cámara Gesell. Nos vuelve a insistir que la entrevista única es para evitar la victimización secundaria, en especial de menores de edad, ¿no? Mermando las afectaciones que van a ir dejando las consecuencias que trae el abuso sexual, pero sí nos establecen algunas reglas, que es la reserva de actuaciones judiciales. Entonces, esto de la reserva justamente es parte de las características de la entrevista. La preservación de la identidad de la víctima, que también es un aporte importante. Promover y fomentar la actuación única de la declaración de la víctima. Esto es sumamente importante, porque aquí vemos en muchos los casos que no se está cumpliendo esta entrevista única en Cámara Gesell. Estamos entendiendo que es una entrevista, como antes le denominábamos, a nivel preliminar, en etapa de investigación, la primera entrevista, y estamos en esa costumbre de creer que en juicio oral hay una ampliación de la víctima. Eso totalmente errado. Este acuerdo plenario también ya empieza con esas disquisiciones de que si es prueba anticipada o es prueba preconstituida. Aquí este plenario reafirma lo que justamente dice el Código Procesal Penal, que debe recabarse como prueba anticipada. Otro aspecto de que también nos marca la pauta este acuerdo plenario, y que también lo van a encontrar ustedes en la guía, es justamente que la declaración que se hace en esta entrevista única en Cámara Gesell debe ser llevada o tomada por un psicólogo forense. Entonces, en nuestro medio sabemos que no todos los psicólogos, ¿no es cierto?, tienen esa característica de forense. Para ser forenses son debidamente acreditados como forenses por el Instituto de Medicina Legal. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y otro que es justamente lo que sí no estamos de acuerdo con este acuerdo plenario, es que nos diga la posibilidad de que se admita la ampliación de la declaración de la víctima por solicitud de la víctima. Una solicitud de retractación, pero nos dice, pero que tenga que estar por escrito. Esto ya ha quedado desfasado, lo hemos superado enormemente, ¿no? Y ¿por qué? Porque estamos desnaturalizando la entrevista única en Cámara Gesell al permitir ampliaciones, ¿no? Entonces, tampoco no nos estamos cerrando a ello, porque cabe la posibilidad, y ya lo vamos a ver. Otro que también es importante es el acuerdo plenario 04-2015 del 2 de octubre del año 2015, que justamente nos dice, ¿no?, que sobre la valoración de la prueba pericial en el delito de violación sexual, ¿no?, insiste también en su fundamento 36,
que debe ser necesariamente realizada por un psicólogo especializado en psicología forense. Este fundamento 36 del acuerdo plenario también ha sido recogido en la guía, como decíamos, ¿no? Ha sido ya consolidado. Pero, ojo, en la guía del Ministerio Público. Ahorita vamos a ver si es la única guía que está en el sistema. Y bien, como decíamos, un poco lo que ha intentado, la norma que ha intentado corregir todo esto, esas grandes discusiones de que si es prueba preconstituida, si es prueba anticipada, y esos acuerdos plenarios, casaciones y demás, ya no lo hemos traído acá porque, como decíamos, no tenemos un enfoque nosotros de índole penal, sino de protección de víctima. El artículo 2 ha intentado un poco corregir todo eso, digamos, toda esa dinámica que se ha estado trabajando en el sistema judicial sobre entrevista única en Cámara GESE. Y lo que yo les decía, ¿no? La ley 3364 en esta norma recoge los estándares de valoración de la prueba. Y si bien nos dice que la posibilidad de la sola declaración de la víctima sea hábil, sea lo suficientemente para desvirtuar la presunción de inocencia, nos dice si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, pero nos dice, pero para que obtengamos esas razones objetivas, le da la pauta al juez y le dice, para ello vas a evaluar la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación, que son los estándares probatorios. Entonces, la desvirtuación de presunción de inocencia no va en automático, y siempre insistimos en esto. Todo testimonio tiene que pasar justamente por estos tres filtros de estándares del testimonio de valoración de prueba que ya está en la doctrina, es un aporte que nos trae la doctrina y que también ya lo ha recogido nuestro sistema. Lo otro es la importancia de que la retractación de la víctima, y aquí ya entra la 3364, como se dice, algunos a meter sus narices en el proceso penal. Entonces, la importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que proviene la víctima y la persona denunciada. Repite lo mismo el acuerdo plenario, pero ojo, aquí sí la misma ley 3364 nos da restricciones para la ampliación o retractación de la víctima. Y finalmente en el 12.2 nos dice, asimismo deben observar los criterios establecidos en los acuerdos plenarios, ¿no? Reconoce los aportes en la medida de que compatibilicen con la norma establecida, porque ya hemos visto que hay algunos puntos que ya no están coincidiendo, como es justamente la retractación de la víctima, que hacíamos alusión justamente al artículo 19. Que es la declaración de la entrevista, justamente la cápita, la declaración de la víctima y la entrevista única. Y nosotros aplicamos el principio de interpretación literal de lo que refiere el artículo 19 y nos ceñimos a él, nos dice, cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única. Y aquí, ojo, ¿no? Un poco que decimos, pues no está completa, porque una cosa es la entrevista única, que yo puedo hacer una sola entrevista con presencia del psicólogo a mi costado, y hacemos el acta, y otra cosa es una entrevista única, bajo la metodología de Cámara GESE, ¿no? En la que nosotros vamos a ir con una guía de procedimiento que ya hemos establecido, con pautas, ¿no? Con coordenadas que la propia metodología nos exige, con la aplicación de rapport, con la aplicación de protocolos ATAC. Entonces, ahí no solamente nos está diciendo entrevista única y se tramita como prueba anticipada. Y aquí la ley 3364 marca la pauta y nos dice, oye, la discusión entre si es prueba preconstituida o prueba anticipada
¿no? Dice, no, es prueba anticipada. Y esto es una situación muy compleja, porque para que esta entrevista única se desarrolle como prueba anticipada, nos está diciendo que, claro, tiene que intervenir aquí el juez. ¿Por qué? Porque el fiscal va a solicitar, ¿no es cierto?, la actuación de la prueba anticipada de entrevista única en cámara Gesell. La pregunta es, ¿van a poder los jueces desarrollar las entrevistas únicas teniendo en cuenta que su duración es de 2 horas aproximadamente en todos los casos de, por ejemplo, de abuso sexual? Y todavía teniendo como sujeto de protección niño, niña, adolescente y mujer, por la gran cantidad, nos queda eso de interrogante, ¿no? En Cajamarca me refieren que sí se da, aquí es un poco complejo, ¿no? Ahora, la declaración de la víctima mayor de edad también nos dice que a criterio del fiscal puede ser también, puede ser un varón que ha sufrido abuso sexual, mayor de edad, o puede ser también alguien que ha sufrido, de repente ha sido víctima de trata de personas, ¿no? Entonces, por la complejidad del delito, por la naturaleza de los hechos, puede también, a criterio del fiscal, desarrollarse la declaración de la víctima mayor de edad bajo la metodología de entrevista única en cámara Gesell. También esta norma nos señala que el juez puede practicar una diligencia, dice, de declaración ampliatoria. Es decir, sí marca la posibilidad de que se dé la ampliación. Pero también va con una especie de restricción a esa ampliación de la víctima, que es justamente que en los casos donde se requiera aclarar, complementar y precisar. Aclarar, por ejemplo, sobre la identificación del sujeto, complementar información de repente relevante o precisar algún punto, pero desde su declaración. No dice allí en la norma que la ampliación de la víctima es para la retractación. No dice que la ampliación de la declaración de la víctima se admite a sola solicitud por escrito de la víctima, como lo decía en el acuerdo plenario que lo hemos visto anteriormente. Entonces, como que recoge sí la posibilidad, pero la limita justamente a los fines que deba de tener una ampliación. ¿Para qué necesitas la ampliación de la víctima? Para aclarar algún punto, para aclarar de repente el contexto en el que ha ocurrido, hay algo que describir, para complementar, para precisar, pero no para retractar. ¿Por qué? Porque entendemos que esta es una entrevista única. Y aquí hacemos un punto de precisión. Si nosotros hemos llevado a cabo una entrevista única en cámara Gesell y esa acta, el acta más el audio, ha ido dentro de nuestro acervo probatorio y quizás, casi en todos los casos, se da, ¿no?, que pueda pedir la ampliación de la víctima, que en muchos de los casos es para retractación de la víctima. La pregunta es, si es para aclarar, complementar o precisar, como alega quien solicita la ampliación de la víctima, ¿bajo qué metodología debería realizarse la ampliación de la declaración de la víctima? ¿No debería ser acaso bajo la misma metodología que se recogió ese testimonio o esa declaración, que en este caso es entrevista única en cámara Gesell? Pero en el escenario donde estamos no ocurre eso. ¿Por qué? Porque las ampliaciones de la declaración de la víctima, que suelen a veces ser admitidas excepcionalmente, se dan con entrevista directa. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que es necesario corregir, porque si yo voy a ampliar algo, tengo que hacerlo bajo la misma metodología, ¿no es cierto?, con la que se recabó o acopió la información. Aquí un tema muy importante es las garantías de protección de la víctima, que nosotros no podemos dejar de mencionar y lo vamos a
mencionar de manera muy rápida para no hacerlo muy extenso, es que nosotros lo que sabemos de agresión sexual en niños y adolescentes es que más del 90% de los casos ocurren dentro del entorno familiar o que el agresor es allegado a la familia y aprovecha esa situación de contacto con el niño, con la víctima. La víctima en estos entornos no cuenta siempre con el apoyo de los progenitores y de los cuidadores. Entonces, en cámara Gesell, lo que hace la víctima es hacer su relato. Y ese relato que va haciendo la víctima en esta entrevista única en cámara Gesell puede no coincidir o puede de repente poner en evidencia que la persona quien debería o quien se supone tiene la responsabilidad de su cuidado no está ejerciendo el mismo, más por el contrario, está contribuyendo. O sabe del hecho, porque el fiscal penal hoy en día ya no se limita a decir quién, sino va más allá. ¿Quién sabía de esto? Dime, mientras tu padrastro me dices que te bañaba y todo esto que tú narras, ¿dónde estaba tu mamá? Va a preguntar. Ah, sí, mi mamá siempre que mi padrastro hacía eso, bajo cualquier excusa se iba a la tienda. Se iba a comprar, se retiraba de casa. O como en otro caso, ¿no? Mi mamá sí sabía, le conté, pero me dijo que era mentirosa y que no diga nada. O me llevó ante la imagen de Jesucristo y me hizo jurar y me dijo que no contara a nadie. Encubridores del abuso o quienes de repente no apoyan la denuncia. Entonces, la pregunta es, si evidenciamos que hay esos factores de riesgo en el relato de la víctima, ¿cómo estamos garantizando su derecho en la entrevista única bajo el procedimiento de cámara Gesell? ¿Cómo garantizamos? Si la víctima escuchamos que está relatando ese contexto que está poniendo en evidencia a sus cuidadores y que en el caso no solamente es el agresor sexual, sino también son las personas que contribuyen a eso en su calidad de encubridores, coautores, como los penalistas nos puedan tipificar su participación de la mejor manera, pero ¿cómo garantizamos la protección de la víctima? ¿O es que recogemos su entrevista, en todo su testimonio en el acta, ¿no es cierto? Y muchas gracias, ya puedes retirarte. La víctima regresa al entorno, justamente porque no aplicamos garantías de protección a la víctima, es que ustedes van a encontrar las solicitudes de ampliación de la víctima para retractaciones. ¿Por qué? Porque las víctimas son un grupo de personas en condición de vulnerabilidad que están dentro de una relación asimétrica de poder, donde depende para sobrevivir incluso, no solamente emocionalmente, sino para sobrevivir. Su sobrevivencia depende de ese adulto. Ahí vamos con la revictimización terciaria, el reproche de la familia. Ya ves, ¿para qué denunciaste? Ahora tenemos que pagar en el abogado y todavía encima me pides que te compre lapiceros, colores, etc. Entonces, en realidad hacemos pasar un vía crucis a las víctimas, niños, niñas, adolescentes, víctimas de abuso sexual. No ofrecemos, ninguno de los operadores, ninguno, ni los jueces, no ofrecemos garantías de protección a la víctima. Hay que reconocerlo. Porque normalmente, muchos casos, muchas víctimas están regresando al entorno agresor. A mí me gustaría que después del relato de la víctima, alguien diga, señor, esta víctima ya no puede, este niño ya no puede regresar al entorno agresor. Porque del relato se ve que no cuenta con el apoyo de la madre. Está en situación de desprotección. Entonces busquemos una familia extensa hasta que concluya el procedimiento.
pero normalmente no estamos atentos a las garantías de protección de la víctima, porque tampoco eso puede ser, sí, parte del trabajo del fiscal, pero su función estelar no es esa, es de todo el sistema de protección de víctimas. Y aquí trabajamos sistema de desprotección, 1297, UDAVID, juzgados de familia que protegen menores, fiscalía de familia, etcétera. Porque no es que ya está en proceso penal, es un asunto del fiscal penal, ya eso está en investigación penal, ya el fiscal penal ya que vea ya. No, nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Entonces, la gran pregunta de esta noche es ¿cómo garantizamos el bienestar y protección de la víctima a partir del relato dado en entrevista única en Cámara Gesell? Y aquí un dato relevante, la observación general 12, que es con la que nosotros trabajamos en la Convención de los Derechos del Niño, que es la norma rectora, nos dice los estados parte deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se ejerce el derecho del niño a ser escuchado, pero no nos dice, sí, adopta todas las medidas necesarias para que garantices que el niño sea escuchado en un ambiente amigable, cómodo, reservado, etcétera. No, nos dice asegurando la plena protección del niño, y es un condicionante. En la medida de que tú asegures la plena protección de ese niño. Entonces, nos falta mucho por asimilar y cumplir, ¿no es cierto?, todos estos temas de enfoque de infancia que nos trae la Convención sobre los Derechos del Niño. Y último punto ya para terminar era que últimamente he visto muchas publicaciones en las que se señala que no debe ser el fiscal quien no debe ser el fiscal quien dirija la entrevista única en Cámara Gesell, sino debe ser el juez, porque el juez, de acuerdo a lo que señala el protocolo de entrevista única que tiene el Poder Judicial. Estamos hablando de dos instrumentos diferentes. El uso de la técnica, obviamente, nosotros vamos a encontrar que el Poder Judicial ha implementado también cámaras Gesell, como les comentaba, pero para realizar estas entrevistas ya en el ámbito judicial, lo que significa que si el proceso está en el ámbito judicial, obviamente lo va a dirigir el juez. Y trabajaremos con este protocolo de entrevista única en Cámara Gesell, que ha sacado el Poder Judicial. Pero si la entrevista única estamos recabándola justamente en la investigación penal, tiene que ser con la guía de procedimiento de Cámara Gesell del Ministerio Público Instituto de Medicina Legal. Son situaciones diferentes, espacios diferentes, ¿no? Entonces, eso es necesario porque he visto algunas publicaciones en las que hacen alusión a este protocolo en el que sí, pues, dice que el juez es el que dirige la entrevista única. Pero este protocolo entiende que su aplicación obviamente es para la institución, en este caso el Poder Judicial. Y lo que nos lleva inmediatamente al supuesto de que estamos en la plataforma de un proceso judicial. Y todavía este protocolo se va mucho más aún y nos dice, y ni siquiera, por último, puede ser en casos de abuso sexual, sino abre un abanico de posibilidades, ¿no? Y permite que esta herramienta tan útil que lo ha sido en penal pueda también ser útil para otro tipo de procesos en los que nosotros requerimos también contar tanto con la declaración como con la opinión del menor, sea en su declaración como directamente responsable en los casos de responsabilidad penal juvenil o como su declaración pueda ser en calidad de testigo. Situación diferenciada a lo que viene a ser también una opinión de niño y niña adolescente en otros tipos de procesos. Que la ley 3466 nos hace esa diferencia entre declaración y opinión. Pero aún sea, ambas son participación de niño y niña adolescente en proceso judicial.
Entonces nos remite a la observación 12 y a la ley 3466, que es aplicación de criterios del interés superior del niño, y también tenemos la posibilidad, y lo venimos así trabajando en el módulo especializado de familia, para poder tomar la declaración de los niños, tanto en los casos de disputas o desavenencias familiares, como son los procesos de tenencia, régimen de visitas, adopción, contravención, donde ha habido vulneración de los derechos en el ámbito educativo, también en desprotección, infracción a la ley penal, impugnación de paternidad, custodia, violencia física, psicológica, trato humillante, etcétera, ¿no? O sea, nos da un abanico de posibilidades este protocolo que pueda hacerse la entrevista única en la plataforma del proceso judicial, que difiere obviamente de la etapa de investigación fiscal, en la que sí le corresponde obviamente al fiscal dirigir. O sea, son contextos que vale la pena diferenciar y que de repente nos permitan entender de que tenemos dos instrumentos diferentes para situaciones diferentes, ¿no? Pero que básicamente se complementan porque en su mayoría, salvo que el protocolo no señala que sea psicólogo forense para el Poder Judicial, como sí en la guía de procedimiento del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Entonces, eso de alguna manera, como una pincelada muy rápida y muy sucinta, que he querido un poquito correr y ya no atiborrarles con toda la jurisprudencia que hay en lo que es entrevistas únicas en Cámara Gesell, enfocándonos básicamente en lo que es protección a la víctima, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil, muy importante y que también tiene sus propias características. Muchas gracias por la atención prestada. Si hubiera alguien que de repente pudiera hacer alguna pregunta, alguien que de repente quisiera participar, puede hacer uso de la palabra, alguien que desee participar. A ver, señores, ¿pueden hacer uso de del micrófono, por favor, para participar? Sí, disculpen, no sé si me escuchan. Sí, hay retorno. Aló, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches y saludar a la doctora Teresa por esta magnífica exposición. Yo soy antropóloga y hago el tema de los estudios antropológicos para diferentes situaciones legales. Quisiera hacerle la pregunta a la doctora, ¿no? Esta situación de lo que ella habla, ¿no? Cuando la víctima da su manifestación en la Cámara Gesell, y en Cámara Gesell, ¿no? Se identifica que en realidad la pequeña o el niño, el adolescente, está en una situación crítica, ¿no? Y que volver a la casa de su familia, donde supuestamente se sucedió el hecho lamentable, o tener la familia de quien ha realizado este acto en contra de sus derechos, de esta niña, de esta adolescente, es su vecino, es una cosa grave. Y a mí me hace acordar un caso que yo vi el año pasado para el sistema de justicia, donde una niña ashánica viene desde el río N, surca 3 horas para llegar a Puerto Copa, llegar a Satipo, y bueno, no sé si allá existía Cámara Gesell, pero se vio algo de que dio su cierto testimonio. Es decir, la situación fue complicada y la regresan a la comunidad nativa a 3 horas de ese tipo, y la comunidad nativa, no sé por qué motivos, el jefe de la comunidad decide expulsarla a la niña Xánica y a su familia porque había ocasionado unas diferencias intrafamiliares, ya que el sujeto que posiblemente la había violentado sexualmente era de la comunidad nativa. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿qué podemos hacer? O mejor dicho, desde su posición como diré jueza, ¿qué tendríamos que hacer con el Estado para que se creen estos albergues temporales, ¿no? De tal manera que, como este caso de esta niña ashánica, y como usted conoce de los casos y tantos casos aquí en la región Junín, inmediatamente que el juez y los fiscales y el psicólogo
inmediatamente suene la alarma de que en ese testimonio de la Cámara de Jueces, regresar la niña, el adolescente, a su hogar, la pone en un peligro, en una situación de que la van a presionar psicológicamente, y la familia o el mismo imputado, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Gracias. Muchas gracias a la antropóloga Patricia Olivera. Bueno, mis saludos cordiales siempre para su persona, por el compromiso y el interés que siempre demuestra en este tipo de casos. Evidentemente, hay problemas también de índole intercultural, ¿no? Que siempre es justamente el quiebre de este sistema occidental que nosotros tenemos. Es importante que nosotros poco a poco vayamos construyendo este enfoque de infancia y también esta responsabilidad por la protección de las víctimas después de la declaración. Esto es muy importante y me tomaba un poco a recordar lo que la Convención sobre los Derechos del Niño refiere, ¿no? Que si bien es cierto, por un lado nos dice que debemos de alguna manera asegurar no retirar al niño de su entorno familiar, pero esta norma no es rígida, sino nos da la posibilidad de hacerlo frente a situaciones en las que si hacemos una ponderación, prefiero perder ese derecho del niño a vivir dentro de su entorno familiar y no retirarlo de él, y salvaguardar un bien jurídico quizás mayor que es su integridad, sobre todo física, psicológica y también sexual, ¿no? En realidad, el drama que viven las víctimas después del abuso sexual no está en los periódicos, no está en los tratados ni en las doctrinas. Nosotros, todo el drama que sufre la víctima de abuso sexual post proceso, nosotros con suerte lo vamos a encontrar a partir de los procesos con la 1297, que son procesos de desprotección que nosotros vemos, porque todos pueden ver en las noticias, ¿no? ¿Qué pasó con el abusador? Si le dieron cadena perpetua, que le dieron un juicio de tanto tiempo, etcétera. Pero nadie se preocupó o alguien se hizo la pregunta, oye, ¿y qué fue de la víctima o quién está a cargo de ellas, ¿no? Ese asunto es nuestro, ¿no? Para los que trabajamos un sistema de protección, lo que es víctimas de abuso sexual. Nosotros vamos después al final de todo, no a la etapa tutelar de protegerla al inicio de la investigación, sino a la última etapa. La mayoría de adolescentes encontramos con indicadores de intentos de suicidio, consumo de alcohol, relaciones sexuales a temprana edad, conductas disociadas, etc. Entonces, víctimas de abuso sexual requieren ambientes muy amigables, muy cómodos, muy ajustados a ella, muy especiales para ellos. Y el entorno agresor, pues para nada ayuda, ¿no? Entonces, yo pienso que en estos casos nosotros como operadores de justicia deberíamos pedir el no retorno y intentar por lo menos incorporar a la víctima o al niño y niña adolescente dentro del entorno familiar con algún familiar de la familia extensa que nos pueda acreditar o nos pueda garantizar de alguna manera que va a efectivizar o que va a respaldar o que va a proteger los derechos de los niños y niñas adolescentes que son víctimas. Y en muchos los casos, que ya no tuviéramos esa opción, solo en esos casos extremos, nosotros podemos disponer de un albergamiento institucional o una institucionalización, como lo llaman los amigos del sistema de desprotección. Lo que sí queremos es que en tanto no se haya de repente hecho justicia, donde no se tenga una sentencia plena, donde el abusador esté ya purgando condena,
la víctima debe estar protegida, ¿no? Y hacia eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces no descuidamos a la víctima en su protección, y muchas veces están siendo expuestas a la retractación de sus declaraciones, a pesar de haberlas hecho bajo la metodología de entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Felizmente hay varios acuerdos plenarios que reafirman, ¿no es cierto?, su posición por darle cierta objetividad, ¿no?, a este mecanismo, a este instrumento para poder recabar la información de la memoria de la víctima. Entonces, es un tema complejo, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los operadores de justicia no conocemos mucho. O sea, y aquí, por ejemplo, quise incorporar todo lo que es el tipo de victimización primaria, secundaria, terciaria. Por la premura del tiempo no se hizo, nos concentramos solo en la entrevista única en cámara Gesell, pero sí hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por difundir, y sobre todo porque también es necesario recalcar que en provincias, muchos de los jueces nos han comentado, puede no haber cámara Gesell como Junín, Oroya, Tarma, pero muchos de los fiscales me han contado de que han hecho uso de su creatividad para trabajar su propia cámara Gesell, adaptando ambientes, de repente no tienen todo el equipo instalado, ¿no?, pero sí utilizan la técnica del rapport, utilizan el protocolo SATAC, también tratan ellos de estar en otro salón y solamente escuchar por celular, digamos, tratan ellos de agenciarse la forma de poder salvaguardar el derecho. Y eso es lo interesante del compromiso de trabajo que tenemos, ¿no? En muchas provincias sí, es cierto, no hay cámara Gesell. Lo que ellos están trabajando es entrevista única, pero están también tratando de dar todo ese espacio creativo, ¿no?, en medio de sus carencias, de poder intentar aplicar alguno de los métodos o alguno de los procedimientos de las cámaras Gesell para darle objetividad y respaldo al contenido de la información de sus declaraciones de sus víctimas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, muchas cosas por discutir aún en debate, estimada licenciada Patricia. ¿Alguna pregunta de repente adicional? ¿Alguien que desea hacer preguntas ya para despedirnos? Si no, hasta una próxima oportunidad. Doctora, buenas noches. Doctora Teresa. Sí. ¿Cómo está? Le saludamos de parte de la Comuna de Huancayo. Doctora Teresa, quería consultarle lo siguiente. ¿Cómo hacemos para poder registrar el hecho si usted nos ha manifestado que la información primigenia se trata de que no sea alterada, y entendiendo que muchos casos los niños, al encontrarlos en esa situación, por ejemplo, se puede considerar quizás ese instante, ¿no?, el temor, lo que tenga el niño, el miedo, se puede considerar una prueba, o ver el tema de la prueba anticipada quizás en ese hecho, doctora, entendiendo que eso no se va a volver a repetir. Entonces, eso quizás nos puede explicar un poco, doctora, porque nosotros que somos los entes que llegamos quizás al lado de la policía o en el momento que se está produciendo los hechos, vemos esa situación, ¿no? Entonces, entendiendo que el artículo 383, creo, del Código Procesal Penal habla de que fuentes objetivas e irreproducibles son hechos que no se van a volver a suceder, ¿no? Sí, gracias, doctor Edwin, por la pregunta. Siempre es importante tener en cuenta que la demuna es el primer contacto con el sistema de justicia. Y como primer contacto es importante lo que planteas, ¿no? De qué manera preservar justamente esta virtualidad del testimonio de la víctima, y a lo que justamente nosotros nos referíamos era eso, ¿no? Que los primeros
los primeros que son los que van en primera línea, los que son el primer contacto con el sistema, no va a ser el juez, obviamente, ¿no? Siempre el juez ya es casi el último de los contactos, pero los primeros que tienen el contacto con el sistema, como es en este caso son Centro de Emergencia Mujer, de MUNAS, comisarías, muy importante el trabajo que ellos hacen porque ellos van a cautelar. Cuando nosotros nos encontremos en ese primer contacto con una víctima, niño y adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, ¿no? Simplemente de alguna manera genérica nos va a detallar lo ocurrido, obviamente, ¿no? Pero nosotros siempre hay que tener cuidado de decir, no, alto ahí, no me detalles, no me relates, déjalo ahí, ¿no? Solamente vamos a consignar en el acta, ¿no? Que refiere a haber sido víctima de punto. ¿No? Entonces, pero quiero contarle, no, ya vas a tener tu oportunidad, lo vas a hacer, tranquila, vamos a apoyarte, todo está bien. Entonces, eso es importante para poder preservar. Ahora, un tema muy importante y a partir de tu pregunta que me planteo es, si nosotros nos enfocamos a la protección de la víctima, tampoco podríamos decir que la protección de la víctima debe darse después de la entrevista en cámara GESEL. Nos sirve para aclarar también la pregunta que haces, es decir, que la protección de la víctima es antes y después de la entrevista en cámara GESEL. Antes, porque las víctimas, y ha sucedido en muchos casos, los padres no las llevan a entrevista única en cámara GESEL. ¿Por qué? Aducen que la niña no quiere, que la niña no desea pasar por esa entrevista, que tiene miedo, que sus creencias religiosas, etc. O sea, el agresor va a poner miles de pretextos. Los agresores, que en este caso tienen mucho respaldo de ambos progenitores, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con muchos los casos si pedimos copia del registro de cámara GESEL del Ministerio Público. Vamos a decir, señor, ¿cuántas cámaras GESEL programa usted? 10. Y de esas 10 que usted programa, ¿cuántas ha desarrollado? 6. ¿Qué pasó con las otras 4? No vinieron. Los padres no condujeron a la menor a la entrevista en cámara GESEL. Entonces, también es necesario dictar medidas de protección a la víctima antes de la entrevista única en cámara GESEL. Es más, la víctima ya debería salir del entorno agresor antes de la entrevista en cámara GESEL. Solo de esa manera podríamos garantizar de alguna manera que ese testimonio, ese relato, ¿no es cierto?, viene sin elementos, ¿no?, de presión, de coacción, de amenazas. Porque el padre obviamente va a decir, niega todo, no digas nada, lo vas a perjudicar, estás destruyendo a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha, digamos, manipulación por parte de los adultos a niños y niñas adolescentes. Entonces, es importante tener en cuenta que las medidas de protección, las garantías de protección, el sistema de protección se debe activar a niño y niña adolescente víctima de abuso sexual desde que se tiene la noticia criminal, ¿no? Igual en los primeros contactos, ¿no? Pasar, sí, a solicitar la medida de protección y decir, en este caso solicitamos medida de protección porque se tiene la sospecha de que el niño no viene siendo apoyado por el entorno familiar y por ende solicitamos que el niño pueda ser reubicado dentro de un entorno de la familia extensa que garantice sus derechos, ¿no es cierto?, que le corresponden. Entonces sí es importante tener en cuenta eso y sobre todo la preservación de la prueba, que en estos casos de abuso sexual la declaración de la víctima a veces es, y en su mayoría de casos, lo único que tiene tanto el fiscal como el juez penal para poder, ¿no es cierto?, trabajar el tema sancionatorio al agresor. Gracias, doctora, muy amable, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. En primer momento para felicitarle su exposición y me surge una duda, doctora. A ver, teniendo en cuenta la guía de procedimientos de entrevista única que se está practicando, cuando habla respecto a los 3 ambientes que debería ser, ¿no?, de manera ideal, ¿no?,
y así lo dice la guía. El incumplimiento, por ejemplo, del manejo de la infraestructura, se podría decir, de los ambientes no adecuados, por ejemplo, de la utilización de los medios, por ejemplo, cámaras, etcétera, el espejo guía, por ejemplo, ¿no? ¿Afectaría en lo que es en la entrevista única para ser considerado como prueba instrumental o prueba anticipada, doctor, ese resultado de la cámara Gesell? La estructura de la metodología de la cámara Gesell en realidad complementa el método, ¿no? Pero si ya no tenemos la estructura de los ambientes, del espejo espía, ni de las cámaras, la implementación del audio y de las cámaras, etcétera, entonces estamos frente a una entrevista única. Pero la entrevista única será sólida en la medida de que cumpla los estándares de valoración de testimonio que hacíamos referencia, ¿no? Ahí está, digamos, la esencia de la valoración del testimonio. Entonces, de por sí no podríamos nosotros descartar una entrevista única que no se haya dado dentro de esta estructura, aún así no se haya de repente complementado, por ejemplo, con algunos indicadores o características de la metodología en cámara Gesell, por ejemplo, la participación de un psicólogo forense. En el caso solamente fue un psicólogo, digamos, clínico, ¿no? Que diagnosticó, etcétera. Entonces, no podríamos nosotros tampoco desvirtuarla o desmerecerla, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de un método que sí fortalece de alguna manera, le brinda elementos de objetividad, pero si por sí sola la declaración, el contenido de la declaración, ¿no? Tiene justamente, cumple los estándares de la valoración del testimonio, pues obviamente va a tener que ser valorada como tal, ¿no? Y bajo ese criterio incluso trabajan en lo que viene a ser provincias, ¿no? Porque en muchas de nuestras provincias no hay cámara Gesell. Entonces, lo que hacen es justamente trabajar con esos estándares de valoración de la prueba, ¿no? Entonces, nosotros sí lo que decimos es que para una mayor objetividad, sobre todo para evitar la revictimización de la víctima y que pueda prestar su declaración una sola vez en condiciones adecuadas que cumplan las normas internacionales sobre derechos de víctimas y derechos de niños y niñas adolescentes, es la entrevista única en cámara Gesell. Pero no podríamos tampoco decir que las otras no tienen su valor probatorio, o sea, porque decíamos el método es una cosa y la valoración del testimonio es otra, y eso pusimos énfasis en esa diferenciación que normalmente a nivel jurisprudencia no se está cumpliendo, ¿no? Porque hemos visto que en muchos de los casos se tiende, como en el acuerdo plenario que les comentaba, se dijo que la herramienta de entrevista única en cámara Gesell era una herramienta útil para la valoración del testimonio. Es útil para recabar el testimonio, pero la valoración siempre va a ser un proceso de razonamiento que va a hacerlo el juez, y justamente para eso están los estándares de valoración del testimonio, ¿no? Entonces, sí tiene, de hecho, también su valor probatorio en la medida de, y justo la ley 30364 también lo ha puesto así, ha recogido esos estándares, y también no habla necesariamente de cámara Gesell, ojo, hemos aplicando la interpretación literal de del artículo 12 de la ley 30364, nos dice entrevista única, o sea, no está tomando en cuenta la estructura, ¿no? Sino que nosotros decimos cámara Gesell cuando ya se habla de todo el conjunto de procedimientos, tanto estructurales, de audio, video, los protocolos de SATAC, rapport, la adecuación de los ambientes y todas las pautas que establecen tanto en la guía del Ministerio Público como el protocolo del Poder Judicial. Entonces ahí sí
ya estamos en una entrevista única en cámara GESEL, que es diferente a una entrevista única que haya sido también tomada con las debidas garantías en las que se pudo hacer, ¿no? Sí, en ese aspecto, bueno, ahí la diferencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Miguel, nos permite un poquito también aclarar. Bien, si no hubiera más preguntas, más bien agradecerles por la atención prestada y bueno, cualquier pregunta o digamos, si en caso pueda yo enviarles el material de algunos, alguna información sobre cámara GESEL, lo voy a hacer llegar, ¿no? Con el equipo de los de Access Capacitación y más bien con ustedes muchas gracias, siempre queda de usted para cualquier tema. Muchas gracias, gracias con todos.